Bueno, nuestro tercer bloque, el pan sin comer, ¿no? Porque ya hay muchos que no están pudiendo comprar el pan. Bueno, para eso, para tratar este tema, hemos convocado al presidente de la Cámara de Panaderos, el señor Daniel Somano, y es un gusto presentar la entrevista que tuvimos con él, muy clara y realmente muy amplia. Vamos a ver entonces una primera parte de esa entrevista al señor Romano. La última suba en el caso del pan ha sido el 18 de octubre del año pasado, donde el pan pasó a sugerirse que se venda a 180 pesos. A partir de este lunes 14, el nuevo precio ha sufrido una suba del 16%, es decir, que a partir de ahora se va a vender a 210 pesos de promedio. Y en lo que son especialidades, hemos decidido un aumento del 20%. Se debe a lo que usted tan sencillamente y muy bien ha explicado, la inflación. La Argentina tiene una maldita enfermedad de hace muchísimo tiempo que es inflación. Ese 4% surge de un promedio de precios que el INDEC dice, bueno, toma distintos productos, creo que son 400 o 500 productos y saca un promedio. En el caso de alimentos, dicen que es el 4 o 9%, el promedio. Yo le digo que en mi sector el promedio ronda entre los 8 y 10%. ¿Por qué? Porque hay diferentes alimentos, insumos que utilizamos, que últimamente han tenido subas de más del 100%. Por ejemplo, los huevos. Los huevos han subido 80%. Ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, por tantas subas, solo ayer o antes de ayer ha subido el 10%, cuando ya venían con suba del 70-80%. Y no se consigue, no es muy fácil. La explicación, en un primer momento dijeron de que no había gallinas, ahora están diciendo que en Corrientes murieron muchas, ahí hay una segunda avícola muy grande, porque son 2 nada más en el país, y esa ha sufrido el tema del incendio y todo esto que está sucediendo tristemente en Corrientes. Entonces ha caído la venta, ha caído la producción, y eso hace que no haya huevo. La Argentina encima exporta, es decir, que internamente vamos a pagar. El huevo creen que no va a bajar, o sea que va a ser altísimo, también un ingrediente principal para mucha gente que necesita alimentarse. El azúcar, otro tanto, el azúcar ha subido más o menos un 33%, de 3.000, está en 3.700, 4.000 pesos, depende de la marca. Todo lo que es insumo que viene del puerto, a través de la suba, la última suba del 9%, viene con todo el transporte, pues nosotros producimos acá muy poco de lo que necesitamos como insumos. Le diría casi que el 90% que traemos de los insumos viene de Buenos Aires. Es decir, que automáticamente ahí tiene un aumento. Los ántimos son unos productos que nosotros usamos para que perdure un poco más en el tiempo los panes blandos. Es decir, un pan de Viena, una hamburguesa, una pizza. Bueno, eso subió 100%. Entre 9.000 pesos una bolsa de 20 kilos, hoy está en 18.000 y no se consigue. Es decir, hay como le estoy nombrando, un sinnúmero, después también levadura, ahora por ejemplo paritarias, es decir, todos presionan porque dicen no me alcanza, con justa razón. El tema es que los distintos gobiernos dejan escapar esa brecha, porque la brecha hoy entre lo que gana un obrero, que son 50, 60 mil pesos, y la canasta alimentaria que ronda los 80, hay mucha brecha. Ni siquiera trabajando se puede llegar a cubrir las necesidades básicas. Ahora, no es culpa de las pymes, es culpa de las distintas situaciones económicas que este país vive cada tanto, diría permanentemente en crisis, que nos obliga a este tipo de situaciones. Pues nosotros también tenemos la disyuntiva de, si subimos los precios, caen las ventas. Si no subimos, no podemos cubrir los costos. Gracias. Bueno, bien significativa, ¿no?, la nota del señor Romano. Fíjense ustedes que él está hablando de que la culpa la tiene la inflación. Nosotros ya dijimos quién tiene la culpa, y él también alude un poco, ya en la segunda parte de la nota, a quién tiene la culpa, ¿no? Y acá nos está hablando de que hay precios de sus insumos para la fabricación de las distintas especialidades que son los que encarecen el producto al final, porque además vienen de Buenos Aires la mayoría de esos insumos que se usan para el pan. También nos está hablando, por ejemplo, del huevo,
del huevo que se exporta y que por lo tanto tiene precio internacional, y acá en la industria del pan entra a formar parte con un valor internacional que nosotros los argentinos tenemos que pagar, igual que el azúcar, que es absolutamente monopólica. El señor Romano nos dice, la culpa no es de las pymes, la culpa es ¿de quién? De la inflación, pero no olvidemos que la inflación viene con el aumento de los precios determinado por los sectores concentrados de poder, ¿no? Y él habla de que un 90% de sus insumos viene de Buenos Aires y de que los aumentos son hasta 100% en esos insumos en algunos casos. Así que nos ha planteado bien de dónde viene el problema en esta cadena de valor del pan, desde el trigo que se paga internacionalmente a $300 la tonelada y que aumenta. El trigo aumenta desde el principio de la cadena de valor el valor del pan, que ahora va a ser como de 200 pesos. Una vergüenza para nuestra Argentina. Y vamos a la segunda parte de la nota. Lamentablemente, el país viene de esto durante mucho tiempo. En el rubro alimentos hay muy pocas, diría que la mayoría de las empresas son monopólicas. ¿Qué pasa cuando son monopólicas? Para explicarle a la gente, son pocas. Es decir, usted tiene 500 panaderías, por más que yo fuera un atorrante y quisiésemos ponernos todos de acuerdo para tener un mismo precio en el pan, sería imposible. Por la misma cantidad, cada uno decide, el mercado decide, va viendo su posibilidad de todo. Al ser 2 o 3, permítame dudar, porque a veces usted compra y la diferencia que hay entre cada uno no llega a ser el 1%. Qué casualidad. Y siempre para arriba. La Argentina produce entre 20, producía 16, ya creo que estamos este año en 22, 23 millones de toneladas. Solo 6 se necesita para el mercado interno. En algún momento estaba la Junta Nacional de Grano, que es la que regulaba esto, ahora no. Entonces, al permitirse exportar todo, la gente prefiere cobrarlo en dólares, o como usted dice, si el dólar está bajo, lo pongo en silo, el silo me permite que yo pueda jugar con el precio del dólar a 2 años, más toda la presión económica, porque al no haber dólares que ingresen al país, eso hace que el dólar suba, por lo tanto, cuando va a subir el dólar, lo que pasa es que ellos se benefician mucho e internamente nos perjudicamos todos. Tan sencillo como eso, y eso pasa en muchos de nuestros productos. Lamentablemente nunca se ha tomado una decisión, ningún gobierno, de ver cómo se sale de esta situación. Pero las crisis cada vez están más. A los números me remito. Tenemos más del 50% de pobreza. Dirán que 50%. Desde el norte para acá, usted habrá visto estos días las noticias de que Buenos Aires habla de 300 pesos del pan. Nosotros estamos hablando de 210 pesos. Y usted me dirá, pero Daniel, ¿qué pasa que hay esa diferencia? Y a veces hay mucho de especulación, a veces hay... Buenos Aires digita todo lo que pasa al país de forma de imponernos. Nosotros en el norte tengo muy buena conversación con la gente, con los presidentes, y nos damos cuenta de la situación económica. En cada esquina de la provincia de Salta, usted visualiza muchísima gente que está vendiendo pizza, pan dulce, pan. Esa gente está intentando llevar el pan a cada día, no es millonaria. Esa gente usted la está viendo hoy en esta esquina, mañana en la otra, tratando de vender un poquito más. O pasa a las 10:30, 11 de la noche, cuando yo me voy de mi negocio, y puedo ver gente aún vendiendo bollitos, tratando de vender el último bollo porque no alcanza. Eso es una realidad innegable, es decir, bueno, yo a veces me pregunto qué faltará para que nuestros políticos, porque es la política la que va a resolver el problema. El tema es cuándo van a sentarse a resolver los problemas serios de la gente, teniendo como mínimo 50% de pobreza. De cada 10 chicos adolescentes, 7 chicos son pobres. Ni hablar de lo que pasa con una generación que a veces nos viene a pedir trabajo y tienen entre 18 y 30 años y usted les pregunta, hijo, ¿qué sabes hacer? Nada, deme lo que sea. Tristemente debo decir, no hay trabajo de nada. Algo se tiene que saber hacer. Y en esa generación, por más que tenga intención de búsqueda de trabajo, va a ser muy difícil encontrarlo. Digo, ahí hay un faltante del Estado de abrir escuelas técnicas, bueno, en sinfín, de ver la forma de qué se necesita para que esa gente pueda en poco tiempo, no carreras largas, porque ya esa gente también viene con un problema que a lo mejor muchos no terminaron la secundaria, no tienen sentido de compresión de un texto, entonces hay problemas graves.
Empresario responsable, ¿no? Miren la mirada profunda que tiene el señor Romano. Es de aquellos empresarios que durante la pandemia se pusieron al lado de sus trabajadores para salvar sus empresas. Y el señor Romano nos habla muy bien acá de los monopolios, él lo ha percibido, porque cuando nos dice, por ejemplo, ¿se acuerdan de la Junta Nacional de Grano? Cuando se le ponía un cierto límite al agro, que es realmente quien tiene la culpa original de este tema, porque establecen los precios de exportación al interior de nuestro país, ¿no? Y también él habla de la devaluación, cómo estos agroexportadores guardan el producto primario en silo bolsa esperando la devaluación. Esperan ansiosamente que aumente el dólar, que los pesos que haya que pagar por cada dólar sean más, con lo cual ellos se benefician, pero esto trae terribles consecuencias para el argentino y la argentina. También es interesante cuando él habla de la venta en cada esquina, ¿no? Él ha percibido que este trabajo tal vez es uno de los más sencillos que puede hacer nuestra economía popular y los ciudadanos sin trabajo. Nosotros vemos cómo hay unidades productivas en los barrios de aquellas personas que están recibiendo el plan o el programa Potenciar. ¿Y qué es lo que hacen para crear trabajo? Bueno, pan, pizza, como dice el señor, tortillas en las calles. Y bueno, este es el trabajo del pan, que es sencillo, y ahí es cuando el señor Romano nos advierte de la falta de trabajadores calificados, porque bueno, ¿cuántos años tuvimos de imposibilidad de calificar a los trabajadores? Las escuelas técnicas son pocas, los trabajadores han caído en esta situación de no poder asistir a ingresar, digamos, al sistema educativo. En muchos casos, en nuestros barrios de Salta es así, uno lo puede percibir, y el señor Romano lo ha captado inmediatamente, ¿no? Y vamos a la tercera parte de la nota. Mucha gente tiene que entender de que si no, esto que está pasando en el país no es una sola causa donde usted pueda decir ataco esa causa y se acaba. Acá hay un problema donde usted toque, y este problema de la inflación va a estar súper interrelacionado con los monopolios. No va a haber solución si no se concretan de alguna forma que podamos tener acceso. Si usted tiene 2 supermercados en todo Salta, yo le aviso, van a tener una diferencia chiquita de precio entre los 2. Ahora, si usted tiene 50... porque también eso hay que trabajar. Todos los súper de la provincia, y en muchas provincias se pusieron dentro de la provincia perjudicando a mucha gente a la vuelta que vivía de almacenes. Cuando se sabe que en muchos lugares del mundo, y un lugar importante como Francia, no se permite estar en un radio céntrico de no sé cuántos kilómetros, es decir, que usted para ir al súper tiene que retirarse de la ciudad. Todas esas cosas no se han trabajado, hay mala planificación, no se ha observado. Y bueno, y todo eso va perjudicando. A la larga la gente tiene que entender de que todos estos perjuicios que hablamos muchas veces no vienen de ahora, no vienen de un repollo, vienen también, salen de decisiones que en algún momento la gente no las vio, o los políticos nuestros tuvieron ciertos intereses para no tomar lo correcto, y bueno, hoy estamos pagando la consecuencia. El tema es que yo creo que con 50%, cada 10 argentinos que vemos en la calle, 5 están rondando la pobreza. Y no la pobreza de subsistir, muchísimo más abajo. Y como repetía, hoy un promedio en Salta 60.000 pesos y la canasta 20, quiere decir que hoy usted trabajando solo alcanza a comer. Ni hablemos de construir casa, con todo lo que deviene en una familia cuando alguien crece, se quiere casar y quiere irse, hoy los valores son imposibles de llegar. Entonces, todas estas cosas que estamos discutiendo deberíamos ir encontrándole solución y decirle a la gente, esto va a durar mucho. Un país no se construye mañana porque una persona cambie. Esto se necesita mucho tiempo, no mentirles más, hablar de plazos largos, 20, 30 años, para que tu hijo pueda cambiar lo que todos estos años de desastre económico de diversos partidos políticos nos han llevado. Pero bueno, muchas veces el político, en su afán de ganar, promete cosas que son imposibles de cumplir. Tuvimos un presidente que dijo que la inflación era en 2 minutos que se iba. Entonces la gente se va desilusionando así cada vez más. Yo creo que la gente ha llegado a la hora, aunque duela, de decirle la verdad. Y si no te votan, por lo menos te vas tranquilo a tu casa de no haber mentido. Y no mentir, llegar a un lugar y sentir la gente que se produjo otra defraudación más en el sentir, y volvemos a lo mismo de siempre.
Bueno, solo queda agregar a todo lo que dice el señor Romano, que bueno, que los monopolios, que los agroexportadores, que el sector concentrado es la derecha argentina. No nos confundamos, es la derecha argentina. Y por supuesto, agradecerle todas sus explicaciones, toda su mirada, y por supuesto vamos a convocarlo para próximos programas donde tenemos que atender todo este tema del aumento de precios. Agradeciéndole al señor Romano, nos vamos a una tanda comercial.